Alia Carter nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente. Proveniente de un barrio modesto, donde las oportunidades siempre parecían escasas, consiguió la beca que muchos considerarían un sueño imposible: ser aceptada en Westfield Academy, una escuela elitista a la que asistía la élite de su ciudad. Para Alia, esto fue más que un mero reconocimiento académico. Era su oportunidad de demostrarse a sí misma y al mundo que era capaz de lograr algo grande. Sin embargo, tan pronto como llegó, se encontró en un entorno que parecía no tener espacio para alguien como ella. Era un lugar donde la mayoría de los estudiantes tenían apellidos importantes y un bagaje que garantizaba un futuro sin mayores retos. Ella, por otro lado, era solo una joven negra de un barrio pobre, la única en su familia que tuvo esa oportunidad. Los primeros días en Westfield Academy fueron una mezcla de anticipación e incomodidad. Alia se esforzó por no dejarse intimidar por las miradas curiosas o, peor aún, por las palabras disfrazadas de amabilidad que algunos estudiantes intentaron lanzar en su dirección. Pero fue Logan Hastings, uno de los estudiantes más populares de la escuela, quien hizo que su experiencia fuera realmente difícil. Parecía disfrutar estando allí y poco a poco empezó a hacer sutiles comentarios y provocaciones, siempre acompañados de risas apagadas de sus amigos. Al principio, Alia intentó ignorarlo, pensando que podía concentrarse en sus estudios y dejar pasar los insultos. Pero Logan, como depredador, no se contentó con decir simplemente las palabras. Poco a poco, sus acciones se hicieron más visibles. Empujones discretos en los pasillos, miradas de desprecio en clase, incluso risas forzadas durante las presentaciones en las que participaba. Pasó el tiempo y Alia pronto se dio cuenta de que vivir en Westfield Academy no sería fácil. Su presencia incomodaba a muchos, y aunque su esfuerzo por destacar era visible, los desafíos parecían infinitos. Las palabras y las pequeñas acciones de Logan comenzaron a afectar su confianza, pero ella no quería dejar que la frustración se apoderara de ella. La presión aumentaba cada día. En clase era una de las mejores alumnas, pero la sensación de ser constantemente observada, de ser vista como una extraña, estaba empezando a pasarle factura. Cuando no era Logan, eran otros estudiantes quienes la miraban de forma extraña, como si estuvieran tratando de encontrar algo que criticar. Cada mirada de desprecio, cada comentario deshonesto, hacían que Alia se sintiera siempre fuera de lugar. La historia de su ascenso hasta ese punto, con la beca que para él había parecido un premio, ahora les parecía una broma. Ella no pertenece aquí. Era el pensamiento que Alia sentía flotando en el aire cada vez que se encontraba con la mirada de un colega. Pero ella no se rindió. No pude. Su madre, Valentina, siempre le dijo que sus orígenes eran motivo de orgullo, no de vergüenza. Ella había sido criada para luchar, para no dejar que la vida la derribara. Lo que nadie sabía era que detrás de su postura firme, Alia estaba en constante conflicto interno. Por la noche, se preguntaba si realmente podría soportar todo aquello, si podría soportar otro día de insultos y hostilidad. Su coraje estaba siendo puesto a prueba de maneras que ella nunca había imaginado. Fue cuando Alia comenzó a sentirse completamente agotada que los ataques de Logan pasaron de sutiles a abiertamente crueles. El día del examen, encontró su casillero vandalizado con palabras que le dolieron más que cualquier insulto verbal. Lo que antes era una provocación, ahora se convirtió en una agresión explícita. «Nadie te quiere aquí», decía en letras grandes y sucias, acompañadas de insultos raciales que hicieron que Alia sintiera un dolor profundo, casi insoportable. Ella no podía creer lo que veía. Las lágrimas eran inevitables, pero intentó con todas sus fuerzas no ceder ante el dolor. La frustración se convirtió en ira y una vez más
Recordó a su madre. Valentina siempre le había enseñado a ponerse de pie, pero no fue solo el vandalismo lo que la hizo considerar dar un paso atrás. Lo peor estaba aún por venir. Durante una clase de química, Alia estaba preparando un proyecto que podría garantizarle un lugar en la escuela, reconocimiento por su inteligencia y dedicación. Cuando llegó a la sala para presentar su investigación, notó algo extraño. Todos sus experimentos habían sido saboteados. La reacción de sus compañeros fue de risas contenidas, pero la mirada en el rostro de Logan, con una sonrisa sarcástica en su rostro, fue el golpe más doloroso de todos. No se contentó con insultarla verbal o psicológicamente. Él quería destruirla desde adentro hacia afuera. Ya no se trataba de molestarla, sino de humillarla, de hacerla sentir impotente. La presión de estar allí, de luchar por su lugar, ya era insoportable, pero ahora el ataque era directo y cruel. En ese momento, Alia sintió una ola de desesperación apoderarse de su cuerpo. ¿Sería capaz de soportar todo esto sin perder la esperanza? ¿Cuánto tiempo podría soportar el dolor sin que la ira tomara control de su vida? Ella necesitaba ayuda. Eso fue lo que pensó mientras miraba los restos de su proyecto destruido, sin saber exactamente qué hacer ni a quién pedir ayuda. Fue en ese momento de total oscuridad que Alia recordó algo muy importante. Su padre, Caleb Carter. Aunque lo habían dado por muerto, ella aún recordaba claramente su madre las le había historias contado sobre él. Su padre, un veterano militar, siempre había sido el héroe de su vida. Ya no estaba físicamente presente, pero Alia sentía su ausencia como un peso constante. La ira y la frustración se transformaron en una decisión clara. Necesitaba llamar a su padre. Era algo que había evitado hasta entonces, una parte de sí misma que no quería admitir cuánto de su dolor estaba ligado al hecho de que él no estaba allí para protegerla. Pero ahora no veía otra opción. La escuela, la ciudad, el sistema en su conjunto estaban en su contra y ya no tenía fuerzas para luchar sola. Necesitaba a alguien que supiera luchar. Alguien que hubiera vivido al límite y hubiera vivido para contarlo. Sin dudarlo, cogió el teléfono e hizo la llamada. Cuando escuchó la voz de Caleb por primera vez en tantos años, algo dentro de ella se rompió. Ella no sabía qué esperar de él, pero sabía que de alguna manera él tenía el poder de cambiarlo todo. Él podría ser lo que ella necesitaba para cambiar la situación. Cuando dijo que volvería para ayudarla, Alia no supo si sentirse aliviada o asustada. Su padre vendría, pero no sería el hombre que ella recordaba. Él había cambiado, y con cada día que pasaba, ella sabía que su vida daría un giro que nunca podría haber predicho. Caleb Carter ha regresado, pero no como el hombre dulce y cariñoso que Alia recuerda de su infancia. Ahora era un veterano de guerra, un hombre endurecido por las experiencias traumáticas que había vivido. Vida en el exilio lo había transformado. Cuando llegó a Westfield, su presencia era como una tormenta a punto de caer sobre la ciudad. Alia sintió una mezcla de alivio y miedo cuando lo vio. Se veía diferente, más frío, con una mirada en los ojos que ya no revelaba el amor que ella esperaba, sino una determinación casi implacable. A Caleb no le importaban las reglas sociales ni las convenciones del pueblo. Él estaba allí para proteger a su hija y lo haría a cualquier precio. Desde el momento, en 1900, en que llegó, comenzó a actuar con la precisión de un estratega militar, observando cada movimiento, cada detalle que pasaba desapercibido para los demás. Caleb sabía que la lucha de Alia no era solo contra Logan o sus amigos, sino contra una red de poder mucho más grande. Los Hastings, la familia de Logan, eran solo peones en un juego mucho más peligroso. Al infiltrarse silenciosamente en la ciudad y en las operaciones de la escuela,
Caleb comenzó a darse cuenta del alcance de la corrupción que mantenía en funcionamiento el sistema Westfield. Él ya sabía que proteger a su hija requeriría más que simplemente resolver los ataques de Logan. Tendría que desmantelar todo el sistema, y con eso, una guerra silenciosa estaba a punto de comenzar. Con Caleb en Westfield, el cambio fue notorio pero silencioso. Alia se dio cuenta de que, a diferencia de antes, ya no estaba sola en la batalla. Su padre estaba allí, atento a cada movimiento, dispuesto a actuar con precisión y eficacia. Pero él sabía que el juego al que se enfrentaba no se ganaría solo con fuerza bruta. La escuela, con toda su pompa y figuras de autoridad, estaba protegida por una gruesa capa de privilegios que parecía insuperable. Caleb entendió que la lucha de Alia contra Logan y sus aliados no era solo un conflicto personal. Ella representaba algo más grande, una resistencia contra una estructura de poder que favorecía a quienes ya lo tenían todo. Comenzó a planificar con cautela, estudiando cada pieza de este sistema corrupto, mientras Alia se concentraba en continuar sus estudios, más decidida que nunca a demostrar su valía. Ella sabía que si quería seguir adelante, necesitaría hacer más que simplemente defenderse. Necesitaba demostrar a todos que sin importar su origen o el tamaño de su lucha, ella era capaz de conquistar su espacio, a pesar de todo. Sin embargo, los avances de Logan continuaron. Ahora sus ataques se estaban volviendo más sistemáticos. Sabía que no podía destruir a Alia de una vez, pero intentó erosionar su fuerza poco a poco, a través de sabotajes discretos y la manipulación de otros estudiantes. La presión pesaba sobre sus hombros, pero ella no estaba dispuesta a ceder. Ella sabía que su batalla no era solo contra él, sino contra un sistema que estaba diseñado para aplastar a personas como ella. Cuando se dio cuenta de esto, algo cambió dentro de ella. Su fuerza se renovó. Ella ya no luchaba solo por su paz mental, sino por la justicia que tan desesperadamente necesitaba hacerse. Mientras Alia luchaba por recuperarse con cada golpe de Logan, Caleb comenzó a tejer su propia red protectora a su alrededor. Sabía que la única manera de destruir la estructura que protegía el poder de los Hastings y otras personas influyentes de la ciudad era desestabilizar primero lo que parecía inquebrantable: el sistema educativo y el propio gobierno local. Con su habilidad en estrategia militar, Caleb comenzó a investigar discretamente las conexiones entre familias poderosas y las fundaciones financieras y políticas que apoyaban el sistema corrupto. Se centró en Logan, pero también en Hastings, y en cómo el alcalde, el padre de Logan, utilizó su posición para manipular tanto a la escuela como a las agencias de la ciudad. Alia, por su parte, desconocía los planes de su padre. Ella se concentró en su supervivencia en la escuela y en asegurarse de que finalmente fuera reconocida por su valor académico, no por los intentos de sus compañeros de humillarla. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a notar que los ataques de Logan eran cada vez más difíciles de ignorar. Estaban empezando a involucrar a otras personas y a afectar la forma en que sus profesores los veían. La manipulación de Logan estaba funcionando. Las pruebas de sabotaje que ella intentaba recopilar eran a menudo ignoradas por los profesores, que parecían más inclinados a proteger la reputación de un estudiante como él que a considerar la evidencia de sus acciones. Era como si el poder de su familia fuera una barrera invisible que impedía que se viera la verdad. La situación de Alia en la escuela se volvió cada vez más insostenible. Comenzó a darse cuenta de que no era solo Logan quien la acosaba, sino la propia estructura de la escuela que permitía estos comportamientos. Los profesores, que se suponía eran los guardianes de la justicia y la imparcialidad, estaban claramente del lado de Logan y de los niños de las familias ricas. Cada error de Alia, sin importar lo pequeño que
En fuera era magnificado, mientras que cada error de Logan era minimizado o ignorado. La gota que colmó el vaso llegó el día del examen final, cuando Alia se enteró de que Logan había difundido rumores sobre ella, diciendo que había copiado su examen. El ataque fue tan astuto que algunos de sus compañeros comenzaron a cuestionar su carácter, algo que le dolió más que cualquier insulto. Alia sabía que para sobrevivir ya no podía ser solo una estudiante excepcional. Necesitaría ser más fuerte y más inteligente que nunca. Ella no podía dejar que esa situación la venciera, porque sabía que no se trataba solo de ella. Se trataba de todos los jóvenes negros que, como ella, estaban en una lucha constante por encontrar un lugar en un mundo que no los quería. De cara al futuro, Alia sabía que tendría que hacer algo más importante que simplemente ser buena estudiando. Necesitaba exponer la hipocresía de la escuela y las familias poderosas que estaban detrás de los ataques. Mientras tanto, Caleb continuaba observando desde lejos, tramando una estrategia que sería capaz de derribar los cimientos del poder que sostenían a Logan y su familia. Con cada nuevo movimiento que hacía Logan, Caleb profundizaba más en la investigación sobre la corrupción que permeaba Westfield. Sabía que la verdad era la única arma capaz de destruir el sistema corrupto que favorecía a la élite de la ciudad. En una de sus discretas infiltraciones, Caleb descubrió una red de fraude que conectaba al alcalde Hastings y otros miembros de la clase dominante con fondos escolares y del gobierno local. Se trató de un esquema de lavado de dinero, donde recursos que deberían haber sido utilizados para mejorar la educación fueron desviados a los intereses privados de una pequeña casta de personas poderosas. Al descubrir esto, Caleb sintió que estaba más cerca que nunca de exponer la corrupción que alimentó los ataques a Alia. Pero también sabía que la situación estaba a punto de volverse aún más peligrosa. Logan, con su arrogancia, comenzó a creer que era invencible, protegido por el escudo de su familia y amigos. Pero Caleb estaba decidido a desmantelar cada una de estas defensas. Sabía que al hacer eso, no solo estaba luchando por su hija, sino por todos los jóvenes como ella que estaban siendo silenciados sistemáticamente. La batalla que Alia estaba librando parecía haberse convertido en algo mucho más grande de lo que ella podría haber imaginado. Con cada día que pasaba, sentía como si el peso de la discriminación y los prejuicios fuera una carga imposible de soportar. Pero había algo que no podía perder: su dignidad. En medio de toda la hostilidad, ella encontró la fuerza para mantenerse firme. A medida que los ataques de Logan se volvieron más intensos, Alia decidió que necesitaba protegerse de otra manera. Ella comenzó a acercarse a otros estudiantes, quienes, a pesar de no ser atacados directamente, vieron claramente lo que estaba sucediendo. Algunos comenzaron a alejarse de ella por miedo a represalias, pero otros, los que no podían ignorar lo que estaba sucediendo, comenzaron a sumarse. Se había formado una pequeña pero creciente red de apoyo dentro de la escuela, y Alia sabía que podía contar con aquellos pocos que estaban dispuestos a ayudarla a navegar por el sistema. Pero las victorias fueron pequeñas y a menudo parecían ser devoradas por la gran máquina de opresión que dominaba el entorno. Alia sabía que para ganar esta batalla necesitaría más que aliados. Necesitaría un plan y necesitaría pruebas. Lo que su padre había descubierto sobre la corrupción de la ciudad podría ser la clave de algo mucho más grande, una oportunidad de exponer la verdad y derribar la estructura que protegía a familias como los Hastings. A medida que Alia comenzó a armar un plan, Caleb se involucró cada vez más en la investigación de los Hastings. Sabía que no podía actuar precipitadamente. La verdad, por poderosa que sea, no sería suficiente si no estuviera acompañada de
pruebas sólidas. Comenzó a infiltrarse más en los círculos de poder de Westfield, usando sus habilidades militares para obtener información que nadie más podía. Pero el peligro a su propia seguridad siempre acechaba. Caleb sabía que en cualquier momento podían descubrirlo, y si eso ocurría, no solo su vida, sino la de Alia, estaría en riesgo. También sabía que pronto llegaría el momento adecuado para actuar. Mientras tanto, la tensión dentro de la escuela solo aumentaba. Logan y sus amigos se estaban volviendo cada vez más agresivos, y Alia sentía que la presión aumentaba con cada paso que daba. Contaba con el apoyo de su padre y de un pequeño grupo de compañeros, pero el miedo a enfrentarse directamente al sistema todavía la perseguía. Las amenazas de Logan se hicieron más explícitas y los pequeños actos de sabotaje se intensificaron. La situación estaba a punto de estallar, y Alia sabía que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El momento de Alia llegó más rápido de lo que ella imaginaba. La tensión en Westfield se estaba volviendo insoportable y finalmente vio una oportunidad para actuar. Después de semanas de observación, descubrió que el siguiente gran acto de corrupción estaba a punto de llevarse a cabo en un evento de recaudación de fondos que estaba celebrando la Academia Westfield. Este evento aparentemente inocente fue en realidad una fachada para transacciones ilegales que involucraron grandes donaciones de familias poderosas, incluidos los Hastings. Caleb, que ya se había infiltrado en el círculo íntimo de los Hastings, logró obtener documentos comprometedores que vinculaban directamente a la familia con el esquema de lavado de dinero que se estaba desarrollando bajo la mesa. Alia sabía que ese era el momento en el que tendría que exponerse por completo. Ya no era una cuestión de resistirse al acoso de Logan ni a los ataques psicológicos que él le había impuesto. Ahora, ella tenía la oportunidad de destruir lo que sostenía toda esa corrupción. Con el apoyo de su padre, Alia organizó un plan para exponer la verdad, no solo sobre los Hastings, sino sobre todos los involucrados en el plan. Pero para hacer eso, necesitaría coraje. La idea de enfrentarse a toda la élite de Westfield parecía imposible, pero ya no se veía como una víctima. Ella estaba dispuesta a luchar por la justicia, por la verdad y, en última instancia, por ella misma. Llegó la noche del evento y Alia estaba más preparada que nunca. Ella sabía que al hacer eso, no solo ponía en riesgo su vida, sino también la de su padre. Caleb estaba con ella, pero sabía que la confrontación sería peligrosa. Habían ideado un plan para exponer la corrupción de una manera que no pudiera ser ignorada, pero con cada paso, Alia sentía el peso de la responsabilidad. Ella sabía que su destino estaba ligado a esta acción. El evento se llevó a cabo en el gran salón de la academia, donde los estudiantes y sus padres se reunieron para celebrar el éxito de 1200, la escuela. Mientras todos estaban inmersos en los festejos, Alia y Caleb se infiltraron en las zonas restringidas donde se realizaban transacciones financieras y donde se ocultaban evidencias de corrupción. El corazón de Alia latía con fuerza mientras miraba los rostros de sus opresores. Personas que siempre habían ignorado su presencia y que ahora estaban a punto de enfrentar la verdad. Ella sabía que al revelar todo, no solo cambiaría su vida, sino también la vida de todos aquellos que, como ella, habían sido sistemáticamente oprimidos. El plan estaba en marcha y Alia sintió que, en ese momento, su lucha estaba a punto de adquirir un nuevo significado. El evento estaba en su punto máximo y la tensión flotaba en el aire. Mientras la élite de Westfield celebraba, Alia se movía entre los invitados con una calma casi desconcertante, pero su corazón latía a un ritmo rápido, recordándole la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Caleb, como siempre, estuvo a su lado, observando,
A todo con precisión militar, atento a cada detalle, listo para actuar en el momento oportuno. Cuando llegaron a la habitación donde estaban escondidos los documentos comprometedores, el ambiente cambió. Alia y Caleb estaban a punto de exponer los secretos que se habían mantenido ocultos durante tanto tiempo. Ella respiró profundamente y miró a su padre, quien le dirigió una firme mirada de apoyo. No había vuelta atrás. La clave para revelarlo todo estaba en sus manos. Habían logrado obtener grabaciones de una reunión secreta entre el alcalde Hastings y otros miembros de la élite local. Con la ayuda de sus aliados en la escuela, Alia había logrado transferir las grabaciones a un dispositivo seguro, listo para ser transmitido a toda la audiencia presente. Alia sabía que este momento definiría su vida para siempre. Sin embargo, algo dentro de ella, un miedo primario de ser aplastada por ese poderoso sistema, todavía la molestaba. Ella dudó por un momento, pero la voz de su padre, baja y autoritaria, cortó el silencio. «No estás solo. Terminemos lo que empezamos». Estas palabras encendieron una llama de coraje dentro de ella. Ya era hora. Se encendió el dispositivo y cuando la grabación comenzó a transmitirse, un pesado silencio llenó la habitación. La imagen de los principales miembros de la ciudad, incluido el alcalde Hastings, apareció en la pantalla, revelando la red de corrupción que habían ocultado cuidadosamente a la vista del público. Alia vio las expresiones de asombro en los rostros de los presentes, pero no fue el miedo ni el desprecio de los expuestos lo que la conmovió más profundamente. Fue la mirada de Logan, la que al ver a su propio padre involucrado en el plan, se congeló. El joven que siempre la había ridiculizado, ahora se enfrentaba a la verdad, y la verdad era un cuchillo afilado que cortaba todo lo que sabía. Los murmullos comenzaron. Las reacciones se extendieron por toda la sala, pero lo peor estaba por venir. Logan intentó acercarse a Alia, pero ella se mantuvo firme, sin mostrar debilidad. Intentó encontrar palabras, algo para disculparse, pero las palabras le fallaron ante la gravedad de lo revelado. Caleb, observando desde lejos, sabía que esto era solo el comienzo. La batalla de Alia no terminaría ahí, pero en ese momento había dado un paso gigante hacia adelante, no solo por su propia libertad, sino por todos aquellos que habían sido silenciados durante tanto tiempo. Después de que se revelaron las grabaciones, la sala se llenó de un tenso silencio. Alia sintió el peso de las reacciones de todos a su alrededor, pero lo que más la conmovió fue la expresión de Logan. Por primera vez no parecía tan poderoso. La arrogancia que mostraba todos los días había desaparecido, reemplazada por una mirada de incredulidad y miedo. Fue como si la verdad le hubiera dado una bofetada en la cara y no supiera cómo reaccionar. Pero Alia sabía que la pelea aún no estaba ganada. La élite de Westfield, incluido el alcalde Hastings y todos los demás involucrados, todavía tenían el poder de manipular el sistema y esa sería la próxima batalla. Aún así, Alia se sentía más fuerte que nunca. Ella había expuesto la corrupción, destruido la fachada de perfección de la que Westfield se enorgullecía y, lo más importante, había demostrado a todos que no estaba dispuesta a ser silenciada. Sin embargo, su corazón estaba pesado. No fue solo el fin de la protección que la élite de Westfield tenía sobre sí misma, sino también el peso de lo que significaba para ellos. Al exponer la verdad, Alia supo que nunca podría volver a ser quien era antes. Ya no podía esconderse detrás de las cortinas del miedo y la incertidumbre. Lo que le esperaba ahora era una pelea que se expandiría fuera de la escuela, a toda la ciudad. Pero en ese momento, cuando los murmullos comenzaron a llenar la habitación, sintió un profundo alivio. Ella había dado el primer paso, y ya no había vuelta atrás. Ella no sabía qué pasaría después,
pero sabía que ya no estaba sola. Tu familia, tus aliados y, lo más importante, tu propio coraje estarían a tu lado. En los días posteriores a la revelación, la ciudad de Westfield quedó en shock. Lo que parecía un hecho aislado, un simple intercambio de información durante un acto escolar, se había convertido en un escándalo que sacudió la ciudad hasta sus cimientos. La verdad había salido a la luz y nadie podía ignorarla por más tiempo. Alia, quien hasta ese momento había sido vista como una simple estudiante de 1910, un barrio pobre, ahora se convirtió en el rostro de la resistencia contra un sistema podrido. El alcalde Hastings intentó, como siempre, minimizar el impacto de la situación, afirmando que las grabaciones eran falsas, manipuladas, pero las pruebas eran irrefutables. Las familias poderosas comenzaron a alejarse de él una tras otra, y la verdad empezó a extenderse como un reguero de pólvora. El gimnasio Westfield, que hasta entonces parecía intocable, estaba ahora en el centro de un escándalo de proporciones gigantescas. Para Alia, esto fue más que una victoria personal, fue el comienzo de un cambio real. Pero ella sabía que no sería fácil. Logan, aunque visiblemente conmocionado, no iba a rendirse tan fácilmente. Todavía tenía aliados poderosos en la escuela y en la ciudad, y Alia no se hacía ilusiones de que la batalla estaba ganada. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ella ya no era aquella chica que había llegado a Westfield, insegura y con miedo de ser rechazada. Ahora, ella era una guerrera, una mujer joven que se había enfrentado al sistema y había ganado una batalla crucial. Ella sabía que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero con el apoyo de su padre, sus amigos y la fuerza renovada que ahora llevaba dentro de sí, estaba más preparada que nunca para enfrentar lo que estaba por venir. La ciudad de Westfield estaba cambiando, pero las cicatrices de la pelea de Alia aún estaban frescas. Incluso con las revelaciones expuestas, había una sensación de incertidumbre en el aire. La élite de Westfield, aunque conmocionada, no se rendiría sin luchar. Las figuras de autoridad comenzaron a organizar sus defensas, tratando de deslegitimar la evidencia y revertir la narrativa para asegurar que se mantuviera el status quo. El alcalde Hastings, desesperado, inició una campaña para desacreditar a Alia y a su padre, tratando de desviar la atención hacia fallas menores en el proceso de divulgación. Pero la fuerza de la verdad, ahora que se había extendido por toda la ciudad, era difícil de borrar. El impacto de sus acciones no se puede borrar con palabras vacías. Alia, ahora más decidida que nunca, comenzó a darse cuenta de que su lucha no era solo una guerra contra Logan y su familia. La batalla que ella había iniciado tenía implicaciones mucho mayores. A través de su padre, comenzó a comprender que la lucha de su vida era contra todo un sistema que fue creado para mantener a los ricos y poderosos en control a expensas de 1900 personas como ella y su familia. Sintió un peso en el pecho, pero también una llama creciente dentro de ella. No pude parar ahora. Ella había sido parte de algo mucho más grande y no había vuelta atrás. No importaba cuánto intentaran resistirse los Hastings o cualquier otra figura de autoridad, el cambio estaba en marcha y Alia estaba decidida a ser la líder de esta revolución silenciosa. La respuesta de Alia y su padre fue meticulosamente planeada. Caleb, con su experiencia militar, sabía que un ataque directo contra aquellos en el poder solo empeoraría la situación. En lugar de eso, le ordenó a Alia continuar su batalla, pero de una manera más estratégica. En lugar de actuar apresuradamente, se convirtió en una aliada inesperada para los periodistas locales y otros grupos que también buscaban la verdad. Con el apoyo de su padre, comenzó a reunir más pruebas de corrupción y esta vez no estaba sola.
Los estudiantes de la Academia Westfield, otros profesores y miembros de la comunidad comenzaron a unirse en torno a la causa de Alia, compartiendo sus historias de cómo habían sido silenciados, de cómo los Hastings y otros habían tomado la ciudad en sus propias manos. El movimiento se extendió y los jóvenes de Westfield, que antes se sentían impotentes, ahora se unieron para luchar por un futuro diferente. Alia, en particular, se ha convertido en una figura simbólica de la resistencia. Cuando se puso de pie para hablar, ya no era solo una estudiante que intentaba sobrevivir en un mundo hostil, sino una voz que hablaba por todos aquellos que habían sido sistemáticamente oprimidos e ignorados. Sabía que la lucha sería larga, que la verdadera batalla por la justicia no terminaría allí, pero por primera vez se sintió en control. El sistema que había intentado derribarla ahora estaba bajo su vigilancia, y ella estaba más decidida que nunca a desmantelarlo, pieza por pieza. A medida que Alia y Caleb continuaron uniendo fuerzas con la comunidad, las cosas comenzaron a ganar un impulso inusual. Alia ya no era solo una estudiante de la escuela, se había convertido en una líder, una voz que resonó por toda la ciudad y que ya no podía ser ignorada. Las reuniones secretas con otros aliados se hicieron frecuentes, y Caleb, con su experiencia en estrategia, ayudó a dar forma a cada movimiento, a cada paso que se daba. Pero lo que más impresionó a Alia fue el apoyo que empezó a recibir de personas que nunca hubiera imaginado. Algunos de los propios profesores de la Academia Westfield, cansados de ver corrupción e injusticia, comenzaron a apoyarla en secreto, ofreciéndole valiosa información sobre lo que realmente ocurría tras bambalinas en la escuela. Los padres de algunos estudiantes, especialmente los de clase media, se unieron a la causa, queriendo exponer la verdadera naturaleza de una escuela que decía ser excelente pero que alimentaba la discriminación y los prejuicios. Alia sintió una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Estaba empezando a comprender el verdadero significado de la justicia. No se trataba solo de ganar una batalla personal. Se trataba de luchar por los derechos de todos, por los derechos de aquellos que habían sido abandonados por la despiadada estructura de Westfield. Sabía que el camino sería largo y que habría muchas dificultades, pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido: una comunidad dispuesta a luchar junto a ella. A medida que aumentaba la presión sobre los Hastings y otras familias poderosas, las consecuencias comenzaron a extenderse. Los medios locales, hasta entonces complacientes con el alcalde Hastings y las figuras del poder, ahora se vieron obligados a cubrir las acusaciones que Alia había sacado a la luz. Los periodistas de investigación han comenzado a realizar el trabajo que debería haberse hecho hace años. Las investigaciones por corrupción se extendieron rápidamente y poco a poco la ciudad comenzó a cambiar. No fue un cambio rápido ni sin resistencia, pero fue un cambio visible. La confianza de Alia solo creció a medida que más personas se unieron a la causa. En una reunión con algunos aliados importantes, Caleb la miró y le dijo: «Estás haciendo más de lo que imaginas, hija. Esto va más allá de Westfield». Era una verdad que Alia estaba empezando a comprender plenamente. Su lucha ya no era solo una lucha por ella misma, sino por todos aquellos que habían sido marginados, ignorados y silenciados. Ella sabía que el sistema Westfield era solo una parte de un problema mayor, un problema que existía en muchas otras partes del país. Ella no sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que la semilla de una revolución ya había sido plantada, y como todos los grandes cambios, el proceso sería largo y difícil. Pero ahora ella estaba preparada para lo que viniera. Alia se había convertido en una guerrera de la verdad, y con la fuerza de su comunidad y la sabiduría de su padre, estaba segura de que la justicia prevalecería. Con el creciente apoyo de
La comunidad y la creciente presión sobre la élite de Westfield, el enfrentamiento final estaba a punto de ocurrir. Alia sintió que la batalla que había comenzado con los ataques y el cruel sabotaje de Logan era ahora algo mucho más grande, mucho más significativo. El alcalde Hastings y su red de aliados fueron desmantelados uno por uno a medida que las investigaciones se profundizaban, y los escándalos que antes parecían intratables comenzaron a revelarse al público en general. La verdad finalmente fue expuesta y nadie pudo ignorarla más. Pero para Alia, las victorias no solo fueron en la exposición pública o en las investigaciones. Cada día que pasaba con su padre, cada momento que pasaba escuchando historias de resistencia y lucha junto a sus aliados, sentía que de hecho estaba cambiando el mundo que la rodeaba. El viaje no sería fácil, pero ahora contaba con el apoyo de un pueblo que se unía para marcar una diferencia. Westfield se estaba transformando, y aunque la lucha estaba lejos de terminar, Alia sabía que había dado un paso gigante en la dirección correcta. E incluso, frente a los desafíos que sabía que estaban por venir, ella era más fuerte, estaba más preparada y más dispuesta a luchar que nunca. La joven que había llegado a la Academia Westfield como una forastera, un blanco fácil para los ataques de gente como Logan, ahora se había convertido en la heroína de una revolución silenciosa que estaba transformando la ciudad. Al final, Alia Carter no solo sobrevivió a la batalla que enfrentó, sino que convirtió su dolor en fortaleza y su lucha en una causa mayor. Logró no solo desmantelar las estructuras de poder que la oprimían, sino también crear una nueva narrativa para ella y para todos los que se encontraban en las mismas condiciones. Su viaje estuvo marcado por inmensos desafíos, y aunque el futuro aún era incierto, ella sabía que había logrado algo que ninguna cantidad de poder podría arrebatarle: su voz, su libertad y su capacidad de cambiar el curso de la historia. Alia se ha convertido en una inspiración para muchos, un símbolo de resistencia en un sistema corrupto. Y cuando miró a su padre, Caleb, supo que su lucha no había sido en vano. Westfield había cambiado y ellos habían sido una parte clave de esa transformación. Lo que parecía imposible ahora parecía posible. Con su coraje e inteligencia, Alia había roto las cadenas que la ataban a ella y las cadenas que aprisionaban a tantos otros. Ella sabía que, como ella, muchos estaban apenas comenzando su propio viaje de resistencia. Y con eso se convirtió en algo más que una joven que buscaba justicia. Ella se convirtió en la llama que iluminaría el camino para los demás. La revolución había comenzado y Alia Carter, con su padre a su lado, estaba lista para liderarla hasta el final.